Nunca olvidaré el sonido exacto de las risas. No fueron carcajadas normales, no, fueron risas puntiagudas, como agujas, que se clavaban dentro de mi pecho una por una. Y todo comenzó con una frase dicha por la voz que menos hubiera imaginado. Una voz pequeña, de apenas 7 años, la voz de mi nieto. «No puedes sentarte con nosotros», dijo frunciendo la nariz. «Mamá dijo que eres una vieja gorda». Y ahí, justo ahí, el mundo me tembló bajo los pies. Mi nieto, mi pequeño, mi niño de ojos grandes, me miraba con asco. No con inocencia, no con travesura, con asco, repitiendo palabras que no eran suyas, sino de alguien que había convertido la crueldad en costumbre. La mesa estalló en risas. La familia reía, como si aquello fuera gracioso, como si humillarme hubiese sido la parte más deliciosa de la cena. Y en medio de todas esas bocas abiertas, carcajeando sin pudor, estaba mi hija, aplaudiendo, animando, orgullosa de que su hijo me insultara. En ese instante, por dentro, algo se desgarró, pero no dije nada, no lloré, no bajé la mirada, solo sonreí, me levanté despacio y dije: «Voy a la cocina un momento», y nadie imaginó que esa frase marcaría el inicio del fin. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando cerré la puerta de la cocina detrás de mí, las risas seguían llegando amortiguadas por las paredes, como un eco cruel que no quería desaparecer. Me quedé quieta unos segundos, con las manos apoyadas en el mesón, respirando hondo, dejando que el dolor se asentara sin romperme, porque no era la primera vez, no era la primera humillación, no era el primer insulto disfrazado de broma, no era la primera falta de respeto. Pero sí fue la primera vez en que entendí que ya no era un accidente, sino un patrón, y que ese patrón tenía un origen. Mi hija de 38 años, la misma que un día sostuvo mi mano temblorosa cuando su padre murió, la misma a la que cociné sopas durante sus embarazos, la misma por la que trabajé turnos dobles durante su infancia. Esa hija, la hija que ahora permitía y celebraba que su propio hijo me mirara como si yo fuera basura. Me apoyé en el refrigerador y cerré los ojos. El pasado volvió como un relámpago. Los años en que ella decía que yo invadía su espacio. Las veces que me culpó por decisiones que ella misma tomó. Las veces que me llamó exagerada, dramática, inútil. Las veces que me dejó hablando sola. Los cumpleaños en los que apenas vino. Las navidades donde se fue antes del postre. Y yo siempre lo justificaba. Está cansada, está estresada, está pasando por demasiado. Ya se le pasará. Pero la crueldad no pasa. La crueldad se siembra. La crueldad se cultiva. Y cuando se enseña a un niño, se vuelve un arma. Mis manos se cerraron en puños. No iba a permitirlo una vez más. Fue entonces cuando vi el cuaderno en el cajón de la cocina. Un cuaderno simple, de tapas azules, que había comprado semanas antes para escribir recetas. Pero estaba vacío, completamente vacío. Y de pronto entendí qué debía hacer. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a defenderme frente a un grupo que solo buscaba entretenimiento. Iba a mostrarles algo, algo que no esperaban, algo que los dejaría sin palabras, algo que llevaba 30 años guardado. Tomé el cuaderno, lo abrí en la primera página, respiré hondo. Mis manos seguían temblando, pero ya no de tristeza, sino de decisión. Escribí una frase, una sola, luego otra y otra. Recuerdos, fechas, nombres, situaciones, insultos, humillaciones, gritos, ausencias, promesas rotas, conversaciones que me hirieron, cosas que nunca dije, cosas que ella me dijo, cosas que los demás ignoraron. Cada palabra caía en la hoja como una piedra cayendo a un lago oscuro. Cuando terminé, arranqué la página con cuidado, la doblé en 4, la guardé en mi bolsillo y regresé al comedor. Cuando abrí la puerta, las risas se apagaron de golpe. Yo no había cambiado, pero mi mirada sí. Caminé hasta la cabecera de la mesa. Mi hija me observó con desdén. El yerno desvió la mirada. Mi nieto seguía con su expresión confundida. «¿Qué pasa ahora, mamá?», preguntó mi hija con su tono burlón habitual. Yo no respondí de inmediato. Saqué la hoja del bolsillo,
La apoyé sobre la mesa, justo frente a ella. «Esto es para ti». Ella arqueó una ceja, divertida. «¿Una carta? ¿Ahora lloras escribiendo?» Sonreí. «No, ya lloré demasiado. Ahora escribo para recordar». Ella tomó la hoja con gesto arrogante, pero a los 10 segundos de leerla, su expresión cambió. Primero fue desconcierto, luego incomodidad, luego enojo, luego miedo, porque en esa hoja había algo que ella creía olvidado, algo que jamás imaginó que yo recordara, algo que, si decía en voz alta, destruiría la imagen perfecta que ella había construido frente a todos. Mi nieto la miró, curioso. El yerno tragó saliva. La mesa entera se quedó en silencio. Y entonces dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, si vuelves a permitir que tu hijo me hable así, leeré la segunda página, en voz alta, y delante de todos. Mi hija palideció, porque ella sabía. Ella sabía exactamente qué contenía ese cuaderno. Y sabía que el contenido no era una exageración. Era la verdad, una verdad que podría quemar la máscara que había usado durante años. Se levantó bruscamente, tomó a su hijo del brazo y salió de mi casa sin decir una sola palabra. El silencio que quedó fue tan profundo que nadie volvió a reír. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hija, sentí un temblor sutil, como si la casa misma hubiese exhalado después de años de aguantar. No era alivio, era una mezcla extraña de dolor, cansancio y una chispa diminuta de dignidad recuperada. Esa chispa, tan pequeña que casi parecía imaginaria, me sostuvo mientras respiraba profundamente y recogía los platos de la mesa. Nadie dijo nada, ni mi yerno, ni la pareja de mi sobrina, ni los tíos, ni los primos. El silencio era un mantel extendido sobre la vergüenza colectiva. Mi yerno finalmente murmuró, Te pasaste, María». Lo miré fijo. «¿Yo?», pregunté con una serenidad que no reconocía como mía. «¿Por escribir lo que ustedes han visto durante años?». Él desvió la mirada como un niño atrapado con las manos en el frasco de galletas. El resto recogió sus cosas para marcharse sin hacer ruido. Nadie defendió a mi hija. Nadie la justificó. Nadie se rió ahora. Uno por uno, salieron con pasos rápidos y miradas evitadas, como si temieran que yo cargara más páginas de un pasado que ellos también preferían ignorar. Me quedé sola en la cocina. La silla donde mi nieto había estado sentado seguía ligeramente ladeada, como si su pequeño cuerpo hubiese dejado una huella de desprecio en el aire. Mi nieto, mi niño. Me dolía más su mirada que las palabras. Los niños no odian por sí solos. Los niños imitan, repiten, absorben. Volví a sentarme y apoyé la mano en la mesa. Y entonces, sin poder evitarlo, un recuerdo se abrió camino. Mi hija tenía 7 años cuando me dijo por primera vez que yo era molesta. Lo dijo con voz inocente, sin maldad, como quien repite algo que escuchó. Era un día común. Yo la llevaba al colegio y ella me pidió que no la acompañara hasta la puerta, porque las demás mamás eran más jóvenes. Me reí, pero esa noche lloré en silencio. Con los años, los comentarios crecieron. Primero eran indirectos. Mi mamá no entiende nada. Mi mamá siempre exagera. Después directos. ¿Por qué no te arreglas? Estás vieja para usar eso. Eres un estorbo. Pero yo siempre buscaba la explicación más bondadosa posible. Está en la adolescencia. Está estresada. Está cansada. Y así pasaron años. Mi esposo, su padre, intentaba suavizar la situación. Es fuerte, decía, pero la vida la hará madurar. La vida no la hizo madurar. La vida le dio poder. Y ella lo usó para herirme. Cuando ella cumplió 30, el desprecio ya era parte de nuestra rutina. A veces, cuando venía a visitarme, entraba mirando todo de arriba abajo. «¿Todavía tienes estos muebles?», decía. «Parecen de museo. Mamá, por Dios, estás cada vez más gorda. ¿No te da vergüenza vivir sola? Si no fuera porque te visito, nadie sabría que sigues viva». Yo sonreía, siempre sonreía. La maternidad, me convencí, era aguantar. Aguantar lo que hiciera falta. Aguantar porque ella es mi hija, hasta que mi nieto nació. Al principio fue una luz, un bebé que me buscaba con sus manitos, que dormía sobre mi pecho, que lloraba cuando yo salía de la habitación. Pero cuando cumplió 5, algo cambió. Un día, mientras jugaba con bloques, me dijo, «Mamá dice que tú eres tonta». Me quedé helada. «¿Por qué dice eso?», pregunté.
Él levantó los hombros con una naturalidad escalofriante. Porque siempre haces todo mal. Ese día, después de que se fueron, me miré al espejo por casi una hora. Busqué la tonta que ellos decían ver. No la encontré. Encontré a una mujer cansada, a una mujer que había dado todo, a una mujer que no recibía nada, a una mujer que, sin darse cuenta, había permitido su propio borrado. Volví al presente cuando escuché un golpecito en la puerta. Era mi vecina, Clara, una mujer de mi edad, siempre amable. Al verme, frunció el ceño. «¿Qué pasó? Te ves distinta». Yo respiré hondo. «Mi hija», respondí simplemente. Ella entró, cerró la puerta, me tomó de las manos y dijo: «Otra vez», asentí. Pero esta vez mis ojos no tenían lágrimas, tenían fuego. «Clara», dije con voz firme, «creo que ya tuve suficiente». Ella me miró con sorpresa. Me había visto llorar muchas veces, me había visto justificar, negar, suavizar, pero nunca me había visto así. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Sonreí con una calma inquietante. Lo que debía hacer hace años, poner límites. Clara sostuvo mi mirada por largos segundos, y luego dijo algo que me atravesó. «María, los límites no destruyen a la familia. La falta de límites sí». Sentí un estremecimiento. Esa noche, después de que Clara se fue, limpié la mesa, guardé los platos y tomé nuevamente el cuaderno azul. Lo abrí en la segunda página y escribí. Escribí todo, todo lo que había callado, todo lo que había perdonado sin recibir perdón, todo lo que había aguantado por amor, fechas, palabras, traiciones, momentos en los que mi hija me hizo sentir pequeña, momentos en los que la familia se rió a costa mía, momentos en los que mi voz se quebró sin que nadie lo notara. Cada línea era un testimonio, no para destruir, sino para no olvidar, porque la memoria, cuando se usa con valentía, no es venganza, es justicia. Y esa noche, mientras cerraba el cuaderno, supe que ya no estaba actuando desde el dolor, estaba actuando desde la claridad, desde la dignidad, desde el derecho de no ser tratada como un objeto. Esa fue la primera noche, en muchos años, en la que dormí sin llorar, porque por fin sabía algo que había tardado demasiado en aprender. No puedes sanar a quien disfruta lastimarte, pero sí puedes salvarte a ti misma. Y yo, a mis 61 años, estaba lista para salvarme. Hay heridas que no sangran, pero duelen toda la vida. Algunas empiezan como un rasguño que parece insignificante, casi una molestia pasajera, y otras nacen el mismo día en que damos a luz, cuando ponemos nuestra alma entera en un ser diminuto sin imaginar que, un día, ese mismo ser podría convertirse en la sombra que más nos hiere. Yo me rompí mucho antes de que mi hija comenzara a despreciarme, pero no lo sabía, no lo entendía, porque una madre no reconoce su propia fractura mientras siga sosteniendo a los demás. La mañana después del incidente de la cena, desperté con el peso de muchos años sobre los hombros. La casa estaba en silencio, un silencio distinto, no de paz, sino de eco. La mesa del comedor seguía con la silla torcida, la misma que había usado mi nieto para insultarme. Era una imagen que parecía inocente, pero que en mi mente se volvió símbolo de algo más profundo, el lugar donde dejé que todos se sentaran sobre mi dignidad. Preparé café. El aroma llenó la cocina, pero no me trajo consuelo. Ese olor evocaba demasiados recuerdos. Mañanas corriendo para llevar a mi hija al colegio, tardes esperando que volviera, noches donde la culpa me acompañaba más que el sueño. Me senté y el pasado, como siempre, se abrió paso sin pedir permiso. Mi hija nació en un día frío de otoño. Su llanto había sido tan fuerte que las enfermeras se rieron diciendo que tenía mucho carácter. Yo la miré envuelta en mantas y pensé que jamás habría amor más grande que ese. Mi esposo, Tomás, llegó tarde. Siempre llegaba tarde. Era la primera señal de un patrón que, en aquel entonces, yo confundí con trabajo arduo y responsabilidad. Él entró con una sonrisa esforzada, me besó la frente y dijo: «Lo siento, amor, el tráfico». Pero yo sabía, yo siempre supe. Tomás tenía una habilidad especial para poner excusas, y yo tenía una habilidad peor, creerlas. Durante la infancia de mi hija, él fue un padre presente a medias. Los fines de semana prefería dormir, salir con amigos, arreglar cualquier cosa menos estar con nosotras. Cuando discutíamos, él decía: «Mujer, no exageres, yo trabajo duro. Tú quédate con la niña, ¿sí?». Y yo lo hacía,
porque eso hacen las buenas esposas, porque él debe estar cansado, porque no quiero que mi hija escuche discusiones, pero ella escuchaba. Ellos siempre escuchan. Los niños no necesitan palabras para aprender cómo se reparte el amor en una casa. Solo miran. Y mi hija miró. Me vio ponerle el plato a su padre primero. Me vio callar cuando él me desautorizaba. Me vio renunciar a mis sueños para sostenerlos de él. Me vio llorar en el baño mientras fingía estar bañándome. Me vio pedir disculpas por cosas que no hice. Me vio aceptar lo inaceptable. Me vio hacerme pequeña. Sin darme cuenta, le enseñé algo terrible, que una mujer que ama debe aguantar, ceder, sufrir y sonreír. Y ella tomó esa lección, la torció y la convirtió en otra cosa: desprecio. Desprecio por la mujer que yo fui, desprecio por la debilidad que creyó ver en mí, desprecio por cualquier gesto que revelara vulnerabilidad. Le enseñé a amar, sí, pero también le enseñé a no respetarme. Y eso fue mi falla más grande. Tomás murió cuando mi hija tenía 17 años. Un accidente automovilístico. Me avisaron 2 policías con rostros tensos. Él había salido a despejarse, dijeron. Pero yo sabía que despejarse, para él, siempre significó huir. Mi hija lloró desconsolada. Yo también. Pero nuestros dolores eran distintos. Ella lloraba por un padre que había idealizado, un héroe que existía solo en su mente. Yo lloraba por un hombre que amé demasiado y que nunca me amó con la misma intensidad. El día del funeral, mi hija se aferró al ataúd y gritó: «No me dejes como ella, no me dejes sola con ella». Esas palabras, esos 2 segundos, rompieron algo dentro de mí que jamás volvió a sanar. Ella, yo era ella, no su refugio, no su consuelo, no su abrazo. Ella siempre fue de su padre, un padre que la visitaba menos de lo que prometía y la decepcionaba más de lo que debería. Y aún así, ella me culpaba a mí por su ausencia. Después del funeral, mi hija cambió. Ya no era tristeza, era rabia. Rabia hacia todo y hacia todos, pero sobre todo, hacia mí. Si tú no lo hubieras presionado tanto, me decía, si tú hubieras sido diferente, si tú fueras menos, tú. Ese menos tú se convirtió en mi sombra. Trataba de compensar todo. Le compraba lo que pedía, le permitía lo que quería, la protegía incluso cuando estaba equivocada. Y así, la semilla del resentimiento creció, la mía y la suya, porque ella siempre buscó en mí lo que yo jamás pude darle, la imagen de un padre que la adorara sin condiciones. Yo solo era la madre, la que quedó, la que respiraba, la que servía. Y cuando una hija te mira así, cuando te ve como un recordatorio de todo lo que perdió, cada día se vuelve una pequeña herida. Volví al presente cuando la tetera comenzó a silbar. Me levanté para apagarla. De pronto, algo dentro de mí lo entendió con una claridad dolorosa. Mi hija no nació cruel. La vida la volvió cruel. Y yo no supe detenerlo. No supe mostrarle otra manera. Y ahora estamos pagando las 2. Me senté nuevamente. Abrí el cuaderno azul. Pasé la mano por la 2ª página y avancé hacia la 3ª. Ahí no escribí insultos, ni fechas, ni heridas. Escribí una sola frase: no me culpo, pero tampoco me niego la responsabilidad. Y al terminarla, por primera vez en décadas, sentí que respiraba con mis propios pulmones. Ese fue el inicio de algo nuevo, algo que mi hija nunca imaginó, algo que estaba a punto de cambiar para siempre el equilibrio de nuestra historia. Yo estaba empezando a levantarme, y cuando una madre que siempre se arrodilló decide ponerse de pie, toda la familia tiembla. Los días siguientes a aquella cena fueron como caminar sobre un suelo que siempre creí firme, pero que de pronto comenzó a crujir bajo mis pies. Cada pequeño sonido, cada recuerdo, cada gesto de mi hija cobraba un nuevo significado. No era solo humillación, era un patrón cuidadosamente tejido durante años, un plan silencioso en el que yo había sido una pieza útil, una pieza que ahora, a sus ojos, había dejado de servir. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era ella. La dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Y por primera vez en mi vida, no contesté. Cuando finalmente se cansó, me envió un mensaje. No sé qué pretendías ayer. Ridícula. Sonreí. Una sonrisa amarga, pero firme, porque ese mensaje, tan corto, tan venenoso, tan típico de ella, solo confirmaba algo. Mi hija no estaba arrepentida. Estaba asustada.
Y el miedo ajeno, cuando viene de quien siempre tuvo el control, es un arma poderosa. Fui al armario donde guardaba documentos viejos. Llevaba años sin abrir esa caja, una caja de metal que Tomás había comprado para guardar cosas importantes, cosas que casi siempre eran sus papeles, sus cuentas, sus contratos. Pero cuando él murió, yo la llené con mis cosas, recuerdos, certificados, cartas, recibos, pequeñas pruebas de una vida que muchos ignoraron. La abrí. El olor del papel amarillento me golpeó de golpe. Busqué entre carpetas hasta que encontré lo que buscaba, la escritura de mi casa. Ahí estaba mi nombre, escrito con tinta firme. Mi casa, no de ella, no del yerno, no de nadie más. Recordé entonces conversaciones recientes en las que mi hija, con ese tono suave disfrazado de amabilidad falsa, insinuaba: «Mamá, podrías venirte con nosotros. Esta casa es demasiado grande para ti, ¿no crees? Podrías donarla, así te despreocupas. O dejarla a mi nombre, por si te pasa algo». En ese momento pensé que era preocupación. Hoy lo veía con otros ojos. Saqué otro documento. Uno que me heló la sangre. Era un formulario de asilo, con mi nombre, mi fecha de nacimiento, una firma falsificada y un comentario bajo: motivo del ingreso, deterioro cognitivo evidente, incapacidad de convivir con familia. Mis manos empezaron a temblar. La sala dio vueltas. Me senté de golpe. Ella, mi hija, ya tenía un plan. Una humillación no se construye de la noche a la mañana. Una persona no pierde el respeto por sí sola. Mi hija me había estado preparando para desaparecer. No para morir, no para irme lejos, sino para ser borrada lentamente, sin dejar ruido, como si yo fuera una carga, como si mi vida ya no importara. Tragué saliva, respiré hondo, y entonces recordé algo más. 2 semanas atrás la había escuchado hablar por teléfono en mi cocina. Estaba de espaldas, creyendo que yo no estaba en casa. Dijo: «Sí, pronto podremos venderla. Yo me encargo de que firme. Es cuestión de tiempo». No entendí en ese momento, pero ahora encajaba todo. Había estado planeando despojarme no solo de mi dignidad, sino también de mi hogar, el lugar donde crecieron mis recuerdos, donde mi esposo me abrazó por última vez, donde mi hija dio sus primeros pasos, ese lugar que yo había cuidado mientras ella, adulta ya, vivía su vida sin mirar atrás. Me levanté, tomé la caja entera, la puse en la mesa, y por primera vez en décadas sentí que estaba dejando de ser víctima. Cuando salí de casa, mis pasos eran firmes. Tenía un destino claro, la oficina del abogado que había ayudado a mi esposo hacía años. Se sorprendió al verme, pero su expresión cambió cuando vio los papeles. «María», dijo con seriedad, «esto es grave, muy grave». «Lo sé», respondí, «y quiero protegerme, y proteger mi casa». «Tienes derecho», dijo él, «y muchas más opciones de las que crees». Me explicó una por una: protección patrimonial, revocación de poderes, bloqueo preventivo de venta, reclamo por falsificación. Y un punto que me hizo temblar: podía solicitar custodia parcial de mi nieto si demostraba manipulación psicológica. Ese último punto me dolió como un golpe, porque no quería quitarle un hijo a mi hija, pero tampoco podía permitir que ese niño creciera aprendiendo que la crueldad era un idioma válido dentro de una familia. El abogado cerró la carpeta. «María, lo que hicieron contigo no fue un error, fue un plan, y estás a tiempo de detenerlo». «Ya no tengo miedo», respondí. «Quiero seguir». Y firmé documentos que blindaban mi hogar, firmé documentos que impedían que mi hija tomara decisiones por mí, firmé documentos que protegían mi futuro, firmé mi renacimiento. Esa noche, al llegar a casa, encontré algo en el buzón, una carta, sin remitente, sin nombre. La abrí. Adentro había una foto que casi me derribó. Mi hija y mi hermana, abrazadas, sonriendo, juntas, y detrás de ellas, la puerta de un abogado. El mismo abogado que había intentado quitarme la casa después de la muerte de Tomás. Mi hermana, mi sangre, mi traidora de siempre, habían estado trabajando juntas para quitarme todo, para borrar mi existencia, para quedarse con lo único que yo había construido con mis manos. Ese fue el momento exacto en que dejé de llorar por mi hija y comencé a pelear por mí, porque entendí una verdad brutal. A veces, los enemigos más peligrosos no están fuera de la familia,
están dentro. Y yo, a mis 61 años, estaba a punto de demostrarles que aún no habían visto nada. Cuando descubrí la foto de mi hija con mi hermana, sonriendo como si compartieran un secreto antiguo, sentí que todas las heridas de mi vida se abrían al mismo tiempo, no una por una, todas, de golpe, como si mi pecho fuera una puerta vieja que alguien pateó sin piedad, porque si alguien sabía cómo destruirme desde adentro, era ella, mi hermana, la misma que, cuando niñas, escondía mis cuadernos para que yo llegara al colegio sin tarea, la misma que decía que yo era la favorita solo para odiarme más, la misma que desapareció cuando más la necesité, y ahora estaba aliada con mi hija. No era una alianza espontánea, era una herencia, una cadena de rencores que había pasado de una generación a otra sin que yo lo viera venir. Guardé la foto dentro del cuaderno azul. Ese cuaderno se estaba convirtiendo en un mapa hacia la verdad y hacia mi venganza. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y movimiento calculado. Yo no estaba quieta, yo estaba preparando, observando, tomando nota. Mi hija no volvió a mi casa, no llamó, no pidió explicaciones, no preguntó por mí, pero no se quedó tranquila. Ella se mueve así, en silencio, con pequeñas señales que solo quien la conoce de verdad puede detectar. El primer indicio llegó cuando revisé mi cuenta bancaria. Faltaban $2,300. No era la primera vez, no sería la última, pero esta vez no me quedé paralizada. Fui al banco, expliqué la situación. El gerente, un hombre amable de unos 50 años, revisó el historial. «Señora María», dijo con cautela, «alguien ha tenido acceso a su tarjeta durante meses». «Lo sé», respondí con serenidad, «pero no volverá a suceder». Bloqueé tarjetas, cambié contraseñas, activé alertas y abrí una cuenta nueva, una que nadie, ni siquiera mi hija, sabría que existía. Por primera vez en mi vida, mis cosas eran solo mías. El segundo paso fue el médico. Había algo que llevaba tiempo sospechando. Mi hija no se comportaba así sola. Debía haber alguien reforzando esa crueldad, alguien con poder sobre ella, o sobre la historia que ella había creado de mí. Fui al consultorio del doctor Salcedo, el médico que me trató durante años, un hombre serio, respetado, siempre atento. «María», dijo sorprendido, «te veo distinta». «Me cansé», respondí, «y ahora necesito tu ayuda». Le expliqué los episodios de humillación, las manipulaciones, los comentarios de mi nieto. Él tomó notas, asintiendo lentamente. «Lo que describe es alienación parental», dijo con voz grave. «Se usa a un niño para destruir la imagen de un adulto». «¿Y eso se puede probar?» «Sí, con evaluaciones, con testigos, con registro de comportamiento del niño». Tragué saliva. Sabía que ese camino implicaba exponer todo, incluso partes de mi vida que había intentado proteger. «Tu hija está traspasando límites peligrosos», continuó el doctor, «y tu nieto está en riesgo emocional». «Lo sé», susurré, «y no quiero que crezca así». El doctor me miró como quien observa a una mujer que finalmente despertó después de un sueño largo y doloroso. «¿Hay algo más?», dijo, abriendo un cajón. «Encontré esto». Me entregó un formulario médico, llenado con mi nombre, solicitando una evaluación cognitiva. Urgente. No era mi letra, no era mi firma, era la de mi hija. Tuve que sentarme. El aire se me escapó por un instante. «María», dijo el doctor en voz baja, «tu hija estaba construyendo un expediente para declararte incapaz». Cerré los ojos. Impotencia, dolor, rabia, todo mezclado como un nudo se apretaba dentro de mi pecho. «¿Pero llegaste a tiempo?», añadió él. «Sí, llegué a tiempo. Y ahora, una parte de mí que creía muerta estaba resucitando». El tercer paso fue el contador. Mi esposo, antes de morir, había dejado ciertos papeles en manos de un contador de confianza. Un hombre discreto, metódico, con una memoria prodigiosa. Fui a verlo. Cuando le mencioné que mi hija estaba intentando gestionar mi patrimonio, él frunció el ceño. «Eso no es legal, señora María». «Lo sé», respondí, «pero quiero que revises todo». «¿Todo?» «Todo, desde la muerte de Tomás hasta hoy». Él entendió, y cuando me trajo los resultados 2 días después, sentí un escalofrío. Contratos alterados, pagos hechos desde mis cuentas a cuentas desconocidas, movimientos autorizados por mí, con una firma que no era la mía. Todo indicaba una sola cosa. Mi hija llevaba tiempo robándome,
y detrás de algunos movimientos aparecía un apellido que conocía demasiado bien, el apellido de mi hermana. Me apoyé en la mesa del despacho. María, dijo él, suave pero firme, usted ha sido víctima de abuso financiero y de manipulación. Esto debe denunciarse. No lloré, no grité, no me desmoroné. Solo pensé lo mismo una y otra vez. No me van a destruir. No otra vez. No ahora. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando llegué a mi casa esa tarde, cerré la puerta con llave y me quedé en medio del salón, respirando el aire tibio que siempre había sido mi refugio. Pero ahora ya no era refugio, era escenario. El escenario donde mi hija y mi hermana habían planeado borrarme. El escenario donde yo, silenciosamente, había empezado a despertar. Y fue ahí cuando lo entendí. No estaba sola. Había personas que podían ayudarme. Había pruebas, había leyes, había verdad. Y yo tenía un cuaderno azul lleno de memorias que ahora serían mi fuerza. Esa noche dormí con el cuaderno sobre mi mesa de noche, como una declaración, como un escudo, porque lo que vendría después no solo pondría la piel de gallina, pondría a temblar a toda mi familia. Había pasado una semana desde que hablé con el abogado, el médico y el contador. Una semana en la que mi hija no llamó, no vino, no preguntó por mí. Una semana en la que el silencio se convirtió en la confirmación más clara de sus intenciones. No estaba arrepentida, estaba ocupada, moviendo hilos, recalculando su plan, ajustando lo que creía que eran mis debilidades, pero no sabía que, por primera vez en mi vida, yo también estaba moviendo hilos. Y llegó el día en que decidí reunir a todos en mi casa. Mandé un mensaje sencillo: los espero a las 8. Es importante. Nadie respondió. Pero todos vinieron. Las personas curiosas no se resisten a un silencio extraño, y menos cuando ese silencio viene de la mujer que siempre calló. A las 8:00 en punto, el timbre sonó. Primero llegó mi yerno, con su mirada esquiva y sus manos inquietas. Después mi hermana, envuelta en un perfume que siempre usó cuando quería parecer más fuerte de lo que era. Luego algunos tíos, primos, y finalmente, mi hija. Entró sin saludar, como si viniera a presenciar mi caída. «¿Qué es esto, mamá?», dijo con ese tono arrogante que se le clavó a la piel. «Tengo vida, ¿sabes? No puedo venir cuando se te ocurre». La miré con una serenidad que la desconcertó. «Puedes sentarte», respondí. Mi voz era tranquila, pero no era la voz de antes. Todos se acomodaron alrededor de la mesa donde una semana antes habían reído de mí, la mesa donde mi nieto repitió palabras de odio, la mesa donde yo dejé de ser víctima. Encendí la lámpara sobre el comedor. La luz cayó exactamente donde quería, en el cuaderno azul. Mi hija frunció el ceño. «¿Otra carta, mamá?», se burló. «¿Me vas a reclamar como si tuviera 5 años?». Sonreí, porque lo que estaba a punto de pasar, ella no podía imaginarlo. Me senté en la cabecera, abrí el cuaderno y dije: «Esta reunión no es para hablar del pasado». «¿Ah, no?», interrumpió mi hermana. «Entonces, ¿para qué nos llamaste?». Le sostuve la mirada y le respondí: «Para acabar con el silencio que me ha sostenido toda la vida». Mi hermana arqueó una ceja, incómoda, una pequeña señal de que algo en ella había comenzado a temblar. «Perfecto». Respiré hondo y saqué una carpeta, la misma que el abogado me ayudó a preparar. La puse sobre la mesa. Mi hija la miró con desdén. «¿Qué es eso?». «Tu vida entera», dije, pero esta vez vista desde mis ojos. Mi yerno tragó saliva. Sabía algo, pero no cuánto. Mi hija cruzó los brazos. «No tienes nada, mamá. Ya no puedes manipularme con tus dramas». Y entonces, lo dije, «No quiero manipularte. Quiero que escuches». Abrí la carpeta. Tomé el primer documento. Lo extendí hacia ella. «Esto es un formulario para ingresarme a un asilo, firmado con mi nombre. Una firma falsa». Mi hija palideció. Mi hermana abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. «Eso no lo hice yo», dijo mi hija, la voz quebrada por primera vez. «Lo revisó un perito», respondí. «Y la letra coincide con la tuya». Un murmullo recorrió la mesa. Ella tembló apenas. No de culpa, de miedo. Tomé otro papel. «Aquí hay movimientos bancarios hechos desde mi cuenta hacia la tuya, firmados en fechas en las que yo estaba hospitalizada.
Mi hija parpadeó rápido. Mi hermana apretó la mandíbula. «No sabes lo que dices», dijo mi hija. «Lo sé». Y saqué un tercero. «Y este es un contrato para vender mi casa. Un contrato que tú y mi hermana intentaron preparar sin mi consentimiento. Un golpe seco». Mi yerno se enderezó en su silla. Los tíos comenzaron a murmurar entre sí. Mi hija puso las manos sobre la mesa, intentando mantener la compostura. «No puedes probar nada», gritó. «Ya está probado», respondí con voz tranquila. «Tengo un abogado, tengo un médico, tengo un contador, y todos tienen copias de cada documento». Mi hermana se levantó de golpe. «Tú siempre fuiste una exagerada, siempre buscaste hacerte la víctima». Me acerqué a ella con calma. «Yo no me hice la víctima, ustedes me hicieron víctima». Pausa. Y eso se acabó. Mi hija se levantó también, pero lo que dijo después fue un tiro directo al corazón. «¿Y qué? ¿Ahora vas a hacernos quedar mal? ¿A mí? ¿A tu propia hija?» La miré, lentamente, con todo el peso de los años que cargaba sobre mis hombros. «No necesito hacerte quedar mal», respondí. «Eso lo hiciste tú sola». Sus ojos se llenaron de rabia y entonces lanzó la frase que la traicionó frente a todos. «Te iba a dar una vida mejor, pero tú no entiendes nada». Silencio absoluto. Todos la miraron, todos entendieron. Mi hija acababa de confesarlo, sin querer, sin pensarlo, sin medirlo, y yo solo la observé mientras su máscara comenzaba a caer. «¿Una vida mejor?», repetí con suavidad. «¿Encerrándome? ¿Robándome? ¿Usando a mi nieto para humillarme?». Ella tembló. La rabia se convirtió en desesperación. Su voz se quebró. «Todo era por tu bien». No pude evitar reír. Una risa triste. Una risa que dolía. «Si esto es lo que llamas mi bien, no quiero ver tu mal». Mi hija estaba pálida. Mi hermana, inmóvil. Mi yerno, sudando frío. Y entonces puse la última pieza sobre la mesa. «He iniciado un proceso legal. Y desde hoy, ninguna decisión que me involucre pasará por ustedes». Pausa. «Jamás». Mi hija dio un paso hacia atrás. Mi hermana se dejó caer en la silla. Mi yerno se tapó la frente. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí de pie. No más silencios, no más humillaciones, no más permitir que mi propia familia me destruyera. «Lo que viene después», les dije mientras cerraba el cuaderno azul, «dependerá de ustedes». «¿Qué quieres decir?», susurró mi hija. «Quiero decir», respondí, «que ya no tengo miedo». Y cuando una mujer que ha callado toda su vida deja de tener miedo, todo el mundo alrededor comienza a temblar. Mi hija no dijo una palabra durante varios segundos después de mi declaración. Su respiración era abrupta, desigual, como si el aire hubiera empezado a escasear. Sus ojos se movían de un lado a otro, intentando encontrar un resquicio, una salida, una grieta donde esconderse de la verdad que yo acababa de poner frente a todos. Pero no había grietas. No esta vez. La casa entera estaba construida ahora sobre cimientos de verdad. Fue entonces cuando ella explotó. «Eres una manipuladora», gritó, dando un golpe en la mesa que hizo vibrar los vasos. «Toda tu vida lo has sido. Siempre te haces la víctima para que todos te tengan lástima». Su voz era aguda, desesperada y rota, completamente rota. La miré y vi a la niña que fue, a la adolescente perdida, a la adulta que nunca supo hacerse cargo de su propia sombra. Pero también vi a la mujer que había intentado destruirme. Y esa mujer, esa versión de ella, era la que yo enfrentaba ahora. Mi hermana se levantó. «No tienes derecho a arruinarnos la vida con tus dramas», chilló. «Nos quieres ver hundidas porque estás sola». Me giré hacia ella. «Estoy sola porque ustedes me empujaron a estarlo», respondí sin levantar la voz. Mi tono tranquilo las descolocó. Ellas siempre esperaban que yo llorara, que me disculpara, que me encogiera, pero yo no era esa mujer. Ya no. Mi yerno, que hasta entonces se había mantenido en silencio, se levantó y caminó alrededor de la mesa como si necesitara moverse para pensar. «A ver», dijo intentando sonar mediador, «todos estamos alterados. ¿Por qué no dejamos esto para otro día?» Lo miré. «¿Otro día? ¿Para que sigan avanzando con la venta de mi casa? ¿O para que sigan usando a un niño para justificar su crueldad?» Él frunció el ceño. «No exageres». «¿Exagerar?», interrumpí. ¿Sabes lo que es que un niño de 7 años mire a su abuela con asco porque su madre se lo enseñó? Mi yerno bajó la mirada. Ese fue el primer indicio de que él también tenía miedo. No miedo de mí,
miedo de lo que yo ahora sabía. Mi hija sacó su celular del bolso con movimientos bruscos. Perfecto, llamaré a la policía. Diré que estás inventando documentos para perjudicarme. Me acerqué despacio, despacito, con una calma que la irritaba aún más. Llámala, respondí. Ya estuve allí esta mañana. Ella se congeló. ¿Qué dijiste? Que ya hablé con la policía, que ya mostré todo, que ya estoy siendo asesorada, y que cualquier intento de intimidarme quedará registrado. Ella bajó el celular como si de pronto pesara una tonelada. No, murmuró, no puedes haber hecho eso. No puedes. Sí puedo, respondí. Y ya lo hice. Mi hermana la miró con una mezcla de rabia y temor. ¿Ves lo que hiciste?, le dijo. Te dije que no confiaras en ella. Mi hija le lanzó una mirada de odio. Fuiste tú quien me convenció. Tú fuiste la que dijo que era lo correcto. Y ahí estaba, la grieta que yo esperaba, la grieta que separaría su alianza. Las palabras de mi hija se convirtieron en cuchillos dirigidos a su propia cómplice. Mi hermana gritó: «No me culpes por tus decisiones. Fuiste tú quien quiso la casa, tú quien quiso el dinero, tú quien no soporta verla». La familia entera escuchaba en silencio absoluto. Mi hija se llevó ambas manos a la cabeza. «Cállate, cállate ya. No lo digas delante de ellos. Demasiado tarde». Las verdades que habían ocultado durante años estaban saliendo como agua sucia de una represa rota. Yo di un paso atrás, dejé que se vieran entre ellas, dejé que la culpa, la envidia, la manipulación se empaparan en la luz. Entonces llegó el golpe definitivo. Mi sobrina, que había permanecido callada en un rincón, habló con voz temblorosa. «Tía, yo escuché a mi mamá y a tu hija hablando en la cocina hace unas semanas. No entendí todo, pero dijeron que tú ya estabas vieja y que había que aprovechar antes de que empezara a perder la lucidez». Mi hija se giró con furia hacia ella. «Cállate». Pero ya no había vuelta atrás. La máscara había caído. Mi hermana quiso justificarse. «Era una broma». «¿Una broma?», pregunté yo. «¿Declarar que alguien está perdiendo la lucidez para meterla en un asilo es una broma?». Mi hija se derrumbó en la silla. Sudaba. Respiraba agitadamente. «No iba a hacerlo», susurró. Solo quería que entendieras». «¿Qué cosa?», pregunté. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no por tristeza, por frustración. Que ya no eres suficiente». Silencio total. Esa frase, más que cualquier documento, cualquier insulto, cualquier traición, reveló algo profundo. No era la casa, no era el dinero, no era el control, era el resentimiento. El resentimiento que ella había cultivado desde su adolescencia. El resentimiento hacia mí por no ser la madre perfecta que inventó en su mente. El resentimiento hacia una versión imaginaria de mí que solo existía en sus carencias. La miré, y en mi corazón se abrió un espacio inmenso, no para el odio, sino para la verdad. Mi hija nunca me vio como la madre que tuve que ser. Siempre me vio como la madre que ella deseaba, y me castigó por no serlo. Respiré hondo, me enderecé, y dije: «Puede que nunca haya sido suficiente para ti». Pausa. «Pero siempre fui suficiente para mí, y ahora, más que nunca». Mi hija rompió a llorar, no un llanto de arrepentimiento, un llanto furioso, impotente, de quien pierde el control. Mi hermana se alejó hacia la puerta. El yerno no se atrevió a acercarse. Los demás observaban en silencio. Y yo tomé el cuaderno azul, lo cerré, me lo puse bajo el brazo. «Esto», dije, «ya no se trata de ustedes. Ahora se trata de mí». Me di la vuelta, encaminé hacia la escalera. Y antes de subir dije: «A partir de hoy, ninguna de ustedes tendrá un solo poder sobre mi vida». La puerta del comedor quedó atrás, y con ella, la versión de mí que habían destruido durante años. La caída de mi hija había comenzado, pero la mía estaba a punto de detenerse para siempre. Hay momentos en la vida en los que una mujer entiende, con una claridad casi dolorosa, que nadie va a rescatarla, que nadie va a defender su dignidad, ni a poner límites por ella, ni a recuperar lo que le arrebataron, lenta y silenciosamente, durante años. Ese momento había llegado para mí. Después de aquella reunión, la casa quedó impregnada de un silencio espeso, como si cada pared hubiera absorbido la tensión, el miedo y las verdades que por fin habían salido a la luz. Pero ese silencio no era el silencio del dolor,
Era el silencio previo a la acción. El silencio de quien ya no planea sobrevivir, sino levantarse. Al día siguiente, a primera hora, me levanté con una decisión tan firme que me sorprendió a mí misma. El sol entraba por la ventana, tibio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no me dolía respirar. Tomé mi bolso, el cuaderno azul y la carpeta con documentos. Salí de la casa y llamé un taxi. Mi destino, la Fiscalía de Defensa del Adulto Mayor. Entré decidida. La recepcionista, una mujer joven, se puso de pie al verme. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Vengo a denunciar abuso emocional, financiero y falsificación documental, dije sin dudar. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Tiene pruebas? Tengo demasiado. Me hicieron pasar a una oficina con paredes beige y olor a papel nuevo. Una fiscal, de unos 40 y tantos años, se sentó frente a mí con expresión seria. Cuénteme todo, pidió. Y le conté. La humillación, la manipulación de mi nieto, la falsificación de mi firma, las transferencias, el intento de internarme, la alianza con mi hermana, la foto, las voces, los insultos, las conversaciones que yo recordaba palabra por palabra. Cuando terminé, la fiscal exhaló profundamente y me miró con un respeto que no había sentido en años. Señora María, usted no está exagerando. Lo que describe es severo, muy severo. Lo sé, respondí, y estoy lista para continuar. Ella revisó los papeles, anotó cosas, pidió fotocopias, digitalizó documentos y finalmente dijo: «Vamos a iniciar un proceso formal. No está sola. De hecho, desde este momento queda bajo protección legal». Mi corazón tembló, pero esta vez no de miedo, de alivio. Por primera vez, alguien decía en voz alta lo que yo había sufrido en silencio durante años. Al salir de la fiscalía, recibí una llamada de mi hija. Me sorprendió. El número no lo conocía, así que tal vez llamaba desde otro teléfono. Respiré hondo y contesté. «¿Qué quieres?», pregunté con firmeza. Su voz sonó distinta. No era arrogante, era tensa, urgente. «Mamá, ¿qué hiciste?». No respondí. Ella continuó. «Me llamó un abogado. Dice que hay una denuncia. Dime que no fuiste tú. Dímelo». Su voz temblaba. Por primera vez escuché miedo real. «Claro que fui yo», respondí sin alterarme. Ella soltó un sollozo indignado. «¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia». Sonreí con tristeza. «No, hija. Mi familia no hace lo que tú intentaste hacer conmigo». Silencio. Después un susurro. «No tienes pruebas. Tengo más de las que imaginas». Ella respiró agitada, y entonces dijo algo que reveló el demonio detrás de su voz. «Voy a recuperar lo que me corresponde. No vas a destruirme». «Yo no te estoy destruyendo», respondí. «Tú estás cayendo sola». Y colgué. Mi siguiente paso fue con el médico. El doctor Salcedo me recibió con una sonrisa cálida. «Su examen está perfecto, María. Voy a preparar un informe completo certificando que no hay ningún deterioro cognitivo. Este documento es fuerte. Puede protegerla». «Gracias», dije. «De verdad». Luego pasé con el contador, quien ya había organizado todos los estados financieros, fechas, comparaciones de firmas y pruebas de movimientos fraudulentos. «Con esto, cualquier juez verá el patrón», me aseguró, y yo asentí, sintiendo cómo cada pieza se colocaba en su lugar. Mi venganza no era gritar, ni pelear, ni insultar, ni humillar. Mi venganza era verdad organizada. La verdad es lava. Cuando empieza a fluir, arrasa con todo. Por la tarde vino a verme mi sobrina, la misma que había confesado en la reunión que había escuchado a mi hija y a mi hermana. Ella estaba nerviosa, pero decidida. «Tía, quiero declarar. Yo sé que puedo ayudarte». La abracé, no como una sobreviviente abraza a otra, sino como una mujer que por fin encuentra un rastro de nobleza dentro de un infierno familiar. «Gracias, hija. Gracias por no quedarte callada». Ella lloró. Yo no. Yo ya no lloraba. La noticia se regó entre la familia como pólvora. Mi hermana me llamó esa noche. «Estás loca, María. Estás jugando con fuego. Nos vas a arruinar». Me limité a responder. «No estoy jugando». Pausa. «Ustedes jugaron y perdieron». Ella gritó, amenazó, insultó, pero yo ya no estaba ahí para recibirlo. Colgué. 2 días después llegó la primera respuesta legal. Medidas cautelares. Mi hija no podía acercarse a mí sin autorización. No podía administrar ni un centavo mío. No podía entrar a mi casa. No podía usar a mi nieto como arma emocional.
No podía cambiar nada que tuviera que ver conmigo. Y la mejor parte, se iniciaba una investigación formal por intento de fraude patrimonial y abuso psicológico. Mi hija explotó, llamó a medio mundo, les dijo que yo estaba loca, que la policía la perseguía, que todo era un malentendido, pero nadie la creyó, porque la verdad, esa verdad que yo llevaba 30 años callando, finalmente había salido. La venganza perfecta no era hacerles daño, era hacer justicia, era alzarme, era recuperar mi voz, era demostrar que una mujer de 61 años no estaba rota, no estaba sola, no estaba acabada. Era demostrar que el silencio que me había esclavizado durante décadas se había transformado en mi arma más poderosa. Esa noche dormí profundamente, como una mujer que sabe que ya no le deben miedo sus verdugos, porque ahora son ellos quienes deben temerla a ella. Lo que venía después sería aún más devastador. A veces, las personas olvidan quién eres porque tú misma te acostumbras a vivir encorvada, pidiendo perdón por existir. Pero cuando finalmente te enderezas, cuando tu voz deja de temblar, cuando recuperas tu lugar en la mesa, entonces ellos recuerdan. Ese día llegó para mí un jueves por la tarde, cuando la familia completa fue convocada. Esta vez, no por mí, sino por la policía y el tribunal, para una audiencia preliminar sobre mi caso. Una audiencia que mis verdugos jamás imaginaron que llegaría tan rápido, ni con tanto peso. Llegué acompañada de una trabajadora social. Caminaba despacio pero firme. Por primera vez, no era yo la que evitaba las miradas. Eran ellos. En la sala estaban mi hija, mi yerno, mi hermana y algunos familiares que habían sido testigos pasivos durante años. Mi hija estaba pálida. Su mirada, normalmente arrogante, ahora era una mezcla de rabia, miedo y vergüenza. Cuando me vio entrar, bajó la cabeza. Eso fue nuevo. Eso fue poderoso. Me senté. Abrí mi cuaderno azul sobre la mesa, no para leerlo, solo para que lo vieran. Ese cuaderno ya era un símbolo, un testimonio, una advertencia silenciosa. El juez entró y todos se pusieron de pie. La audiencia comenzó con la fiscal exponiendo el caso. La señora María ha sido víctima de abuso emocional prolongado, manipulación, intento de fraude, uso de un menor para denigrarla y falsificación documental con el propósito de despojarla de su patrimonio y de su independencia. Mi hija se retorció en su silla. Mi hermana apretó las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La fiscal continuó. Las pruebas son contundentes. Firmas falsificadas, transferencias sin autorización, formularios para declararla incapaz sin evaluación médica, testimonios de terceros que presenciaron humillaciones públicas y privadas, así como grabaciones de conversaciones que muestran intención clara de perjudicarla. Mi yerno tragó saliva. Él sabía que en varias grabaciones aparecía su voz. Él también había reído. Él también había permitido. El juez los miró con dureza. ¿Tienen algo que decir? Mi hija se levantó de golpe. «Todo esto es mentira», gritó desesperada. «Mi madre siempre ha sido dramática, manipuladora. Siempre ha exagerado todo». Su voz resonó en la sala, pero esta vez nadie la respaldó. Ni uno solo. La fiscal esperó a que se callara y dijo: «Señor juez, solicito que se reproduzca el audio número 3. Mi corazón se apretó. Yo no había escuchado esos audios desde que fueron entregados hace días. El audio comenzó. La voz de mi hija, nítida, cruel, despiadada. «Mamá ya está vieja. Si la declaras incapaz, nos quedamos con la casa más rápido». Otro fragmento. «No quiero que viva con nosotros. La quiero lejos. Y si hay que mandarla a un asilo, que se haga». Y otro. «Enséñale a mi hijo a respetarla», dice. «Por favor, esa vieja debería agradecer que aún la visitamos». Mi hija se llevó las manos al rostro. Mi hermana palideció. El yerno hundió la cara en sus manos. La sala entera estaba en silencio. Yo respiré despacio. Era duro escuchar esas palabras. No, duro no. Devastador. Pero necesario. Muy necesario. La fiscal habló. «La señora María ha sido humillada, usada y despojada emocionalmente durante años. Hoy pedimos medidas de protección ampliadas, un proceso penal por falsificación y fraude, y evaluación psicológica obligatoria para la hija, ya que se evidencia manipulación severa hacia el menor involucrado». Mi hija se levantó llorando. «No soy una mala madre. Solo me sentía sola. Ella siempre fue fría conmigo después de que mi padre murió. Nunca la tuve realmente.
Su voz se quebró, y por primera vez en muchos años vi a la niña detrás de la mujer rota, la niña que buscaba un culpable, y me eligió a mí. Me dolió, profundamente. Pero también entendí algo: el dolor no justifica la crueldad, el abandono no justifica la destrucción, la herida no justifica el abuso. El juez habló con autoridad. Señora, sentirse sola no le da derecho a vulnerar la integridad de su madre, mucho menos a manipular a un menor para ello. Mi hija se desplomó en su silla. Mi nieto, que estaba afuera con una terapeuta, no escuchó nada de esto. Y me alegraba de que así fuera, porque los niños no deben cargar con las batallas que los adultos crean. Llegó mi turno de hablar. Me levanté lentamente. Sentí a cada persona mirándome. Sentí el peso de mis 61 años, pero también el poder de cada uno de ellos. Señor juez, comencé, yo no quiero destruir a mi hija. La sala entera contuvo la respiración. Pero tampoco dejaré que me destruya a mí. Ya no. Mis manos temblaban un poco, pero mi voz no. Durante muchos años confundí el amor con aguantar. Aguanté humillaciones, insultos, silencios, desprecios, esperando que un día me mirara como su madre, no como una carga. Fui culpable de callar tanto tiempo. Pero hoy ya no callo. Porque si yo no me defiendo, ¿quién lo hará? Miré a mi hija. Ella lloraba en silencio. Y lo más importante, añadí, quiero proteger a mi nieto. No quiero que aprenda que insultar a una mujer es aceptable. No quiero que vea la crueldad como un legado. No quiero que repita lo que ella aprendió. Una lágrima me cayó, una sola. No pido cárcel, no pido venganza. Pido límites, pido respeto. Pido que la verdad no vuelva a ser enterrada bajo la alfombra de una familia que nunca quiso verla. El juez asintió. Yo me senté. Ese día, ellos recordaron quién era yo. No la mujer sometida, no la abuela humillada, no la madre silenciosa. Recordaron que antes de todo eso, yo era una persona, y una persona que ya no estaba dispuesta a desaparecer. Al final de la audiencia, el juez dictó una medida que cayó como un rayo. La señora María tendrá prioridad en la custodia temporal del menor durante el proceso, y se suspende la convivencia con la madre hasta nueva evaluación psicológica. Mi hija se desplomó. Mi hermana salió sin mirar atrás. Mi yerno quedó mudo. Y yo respiré. Respiré como quien lleva décadas sin llenar los pulmones de vida. Porque ese fue el día en que todos recordaron quién era yo y quién jamás volvería a ser. Nunca pensé que, a mis 61 años, tendría que empezar de nuevo. Pero la vida, tan impredecible como implacable, me puso en un lugar donde no tuve opción. O renacía o me dejaba morir en silencio. Y elegí renacer. El día después de la audiencia, llegó a mi casa la trabajadora social con mi nieto. Cuando lo vi bajar del auto, con su mochila colgando del hombro y la mirada perdida, el corazón se me encogió. Él parecía confundido, cansado, cargado de algo que un niño no debería cargar nunca. «Abuelita», susurró apenas al verme. Yo me arrodillé para estar a su altura. Con suavidad le toqué la mejilla. «Estoy aquí, mi amor». Se lanzó a mis brazos, se aferró a mí con una fuerza que no había sentido antes, como si temiera que lo soltara, como si yo fuera el único lugar donde podía descansar sin miedo. Lloró en silencio, un llanto desgarrado, chiquito, contenido durante años, y yo lloré con él, no por mí, por él. Porque en ese abrazo entendí algo que me rompió el alma. Mi nieto había aprendido a sobrevivir, no a vivir. Los primeros días fueron difíciles. Él se despertaba sobresaltado, saltaba si alguien levantaba la voz en la televisión, se disculpaba cada vez que derramaba un vaso de agua, como si temiera un castigo. Pero también, poco a poco, iba cambiando. Un día me pidió que le leyera un cuento. Otro me ayudó a plantar flores en el jardín. Otro me abrazó sin motivo. Estábamos aprendiendo a ser familia. De verdad, por primera vez. La terapeuta infantil vino a visitarlo varias veces. Después de cada sesión me decía, «Tiene miedo, pero también tiene esperanza. Usted es su lugar seguro». Y aunque yo no era perfecta, aunque llevaba cicatrices invisibles en el alma, me propuse ser ese lugar seguro hasta mi último día. Mientras tanto, el proceso legal continuaba. Mi hija fue derivada a evaluaciones psicológicas y a cursos obligatorios de control emocional y parental. A veces preguntaba por su hijo, pero siempre a través de intermediarios. No podía acercarse, no podía verlo sin supervisión.
y aunque me doliera admitirlo, no estaba lista para verla, ni para perdonarla, ni para abrir la puerta demasiado pronto. Necesitaba que el tiempo hiciera su parte. Ella también tenía que romperse para poder reconstruirse, igual que yo lo había hecho. Una tarde, mientras preparábamos galletas de avena, mi nieto me dijo algo que me dejó congelada. «Abuelita, ¿la mamá se ríe de ti porque estás vieja?» Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que me quebrara delante de él. «No, mi amor». «¿Entonces por qué lo dice?» Suspiré. «Porque a veces las personas dicen cosas feas cuando están heridas, y tu mamá tiene heridas que nadie ha sabido curar». Él bajó la mirada. «¿Yo también fui feo contigo?» Me arrodillé de nuevo, lo tomé del rostro y dije: «Tú solo repetías lo que escuchabas, pero tú no eres malo. Tú eres un niño bueno, generoso y amoroso, y estoy muy orgullosa de ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me abrazó tan fuerte que sentí que me recomponía cada pedacito roto del alma. El tiempo pasó. Mi casa, antes tan llena de ecos dolorosos, comenzó a llenarse de nuevas risas. La risa verdadera de un niño que empezaba a sentirse libre, sin miedo, sin culpas, sin órdenes crueles. Y yo, que había pasado años preguntándome si valía la pena seguir luchando, descubrí que sí. Había valido cada lágrima, cada documento firmado, cada verdad revelada, cada silencio roto, porque ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Paz, una paz sólida, una paz merecida, una paz que había construido con mis propias manos. Un día recibí un mensaje inesperado de mi hija. Solo decía: «Estoy en tratamiento, quiero intentar sanar, no te pido nada más. Solo que lo sepas». Me quedé mirándolo largo rato. Había dolor en esas palabras, había verdad, había una rendición. No respondí ese día, ni el siguiente, pero una semana después escribí: «Cuando estés lista para ser honesta y respetuosa, podremos hablar. Tu hijo está bien, y yo también». No era perdón, no era reconciliación, era un puente, uno que ella debía cruzar sola. Hoy, mientras escribo estas líneas, mi nieto arma un rompecabezas en la mesa. Me mira de vez en cuando para mostrarme sus avances, y yo sonrío, porque esta es mi vida ahora, una vida tranquila, digna, llena de sentido, una vida donde mi voz tiene peso, donde mis límites son claros, donde no permito que nadie vuelva a apagarme. A mis 61 años descubrí algo que nunca imaginé. El amor propio también se hereda, y yo pienso heredarlo a mi nieto. Mi hija podrá sanar o no. Mi hermana podrá aceptar su culpa o esconderla. Mi familia podrá hablar, murmurar o juzgar. Pero yo elegí vivir. Yo elegí ser luz después de tanta sombra. Yo elegí no desaparecer. Y esa es quizás la victoria más grande que puedo tener. A veces salgo al pequeño jardín detrás de mi casa, el mismo que hace meses parecía tan silencioso como yo. Me siento frente a las flores nuevas que plantamos mi nieto y yo, y cierro los ojos para escuchar el viento entre las hojas. Ese sonido, tan suave, tan constante, me recuerda que incluso las cosas más frágiles pueden resistir, si tienen raíces fuertes. Yo tardé demasiados años en descubrir mis raíces, años agachando la cabeza, años evitando conflictos, años creyendo que amar era sinónimo de aguantar, años permitiendo que otros escribieran mi historia con sus palabras, no con las mías, pero un día desperté, y al despertar, descubrí una verdad tan simple como liberadora. Nunca es tarde para volver a ser quien éramos antes de que el mundo nos rompiera. Mi nieto juega ahora frente a mí, sin miedo, sin esa tensión en los hombros que antes lo acompañaba. Cuando sonríe, su sonrisa ya no es tímida ni condicionada, es suya. Esa sonrisa vale cada lágrima que derramé, cada denuncia, cada documento, cada paso dado con el corazón temblando. Mi hija aún está lejos, no físicamente, pero sí emocionalmente. Está en tratamiento, está enfrentando su propia sombra, y aunque no sé si algún día volveremos a tener una relación completa, al menos ahora sé que lo que pase entre nosotras será desde la verdad, no desde el miedo. No la odio, no la resiento. El resentimiento es un peso que envejece el alma más rápido que los años. Solo la dejo ser, y me dejo ser. Aprendí que romper un ciclo también es un acto de amor, que poner límites es una forma profunda de cuidarse, y que proteger mi paz no me convierte en egoísta, me convierte en humana. Hoy, esta es mi vida,
una casa tranquila, una mesa donde ya no se escuchan risas crueles, un jardín pequeño pero floreciente y un niño que volvió a sentirse niño. Y yo, una mujer de 61 años que al fin se mira al espejo y reconoce a la mujer que ve allí, no perfecta, no invencible, pero libre. Y eso lo cambia todo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia tan intensa y llena de emociones. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a apoyarme ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte las próximas narraciones. Dale me gusta al video. Así sé que esta historia llegó hasta ti. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Y qué hubieras hecho tú en mi lugar? Tu participación hace que este canal siga creciendo y que más historias como esta puedan ser contadas. Gracias por estar aquí, siempre.